Y si aún no hemos tenido la oportunidad de conocernos, mi nombre es Jefferson Hernández y por la gracia de Dios tengo la dicha de predicarles su bendita y poderosa palabra a fin de exponerles la diferencia entre un religioso que adora y un cristiano que adora de verdad. Y para ello les invito a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 18, versículos 7 al 8. El hermano se puso de pie, pero si puede sentar por ahora, yo ya les voy a avisar cuando nos ponemos de pie. Perdón, porque es que tengo una introducción, si fuera corta. Mientras tanto, mientras que ustedes lo van a buscar, voy a aprovechar para mencionar que de acuerdo al versículo anterior, es decir, al versículo 6, y podríamos pensar del 1 al 6, pero el versículo 6 en particular, de acuerdo a ese versículo, Pablo acaba de sacudirse la ropa. Él se acaba de sacudirse, más bien, el polvo de su ropa frente a los judíos que se opusieron a creer que Jesús es el Mesías. Algo que el mismo Jesús le había enseñado. Nuestro Señor Jesucristo había instruido a sus discípulos a que hicieran esto si llegaban a un lugar y les despreciaban a ellos y de paso a su mensaje. Ahora, para que sepan de algo del contexto, esto no se lo inventó Jesús. Esto era una práctica de los judíos cuando salían de su área, por decirlo así, su área de confort, que era su propio territorio. Salían y pasaban y iban de pronto a hacer comercio o a hacer diligencias en otras ciudades no judías. El que no es judío viene a ser gentil. Al momento en que ellos regresaban, porque habían estado en territorio gentil, antes de ingresar a su tierra, ellos se sacudían las sandalias. Como quien dice, sí es cierto, yo vengo de allá, pero yo no tengo nada que ver con esta gente. En el caso de Jesús, cuando Él da esa instrucción, Él lo hace más en el sentido de que la persona que comparte el Evangelio no tiene nada que ver con la condenación que va a recaer sobre esa persona si desprecia el mensaje. Y en ese momento lo que debe hacer el creyente, lo que se le había instruido, y como les decía, esto era algo por tradición que se hacía en ese entonces, la persona se sacudía el polvo de sus sandalias, pero en este caso fue su ropa. O sea, Pablo está diciéndoles, yo no tengo nada que ver con la condenación de ustedes, los que se opusieron a creer que Jesús es el Mesías. Esto, como les decía, es un gesto muy peculiar con el que los cristianos le dejan saber a los incrédulos rebeldes que debido a la naturaleza y a la dureza de sus corazones, los iban a abandonar a su propia suerte. Con eso en mente y sabiendo que Pablo de ahí va a salir a otro lugar, les invito a que se pongan de pie. Ahora sí, por reverencia a la palabra que vamos a leer, para que juntos veamos qué ocurrió después de que él se sacudió el polvo de su ropa frente a los judíos. Pues según el texto que nos corresponde estudiar hoy, o sea, Hechos capítulo 18, versículos 7 y 8, hoy nos concentraremos solamente en el 7. Después de esto, Pablo salió de allí, es decir, de la sinagoga, y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Gloria a Dios. Padre Señor, frente a tu palabra queremos encomendar nuestras vidas a ti, Señor. Y este momento en particular, para que seas tú obrando en cada uno de nosotros,
que a través de tu palabra y mediante el poder de tu Espíritu, Señor, ninguno salga igual. Que todos, Señor, salgamos edificados. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Y sabiendo, Señor, que ese trabajo lo haces tú en cada uno de los oyentes, como en el que predica, te ruego, Señor, que uses a tu siervo también. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues, tomen asiento. Como pueden observar, a diferencia de otras ocasiones en las que Pablo se iba a otras ciudades cada vez que le rechazaban o se oponían al mensaje o cuando veía que su vida estaba en peligro, en esta ocasión Pablo no tuvo que ir muy lejos y por el contrario pudo quedarse ahí en Corinto y continuar la obra evangelística a tan solo unos pasos de la sinagoga en donde estuvo predicando anteriormente. Pues una vez salió de allí, el versículo 7 indica que Pablo se dirigió a la casa del lado. Es decir, enseguida de donde se reunían los judíos que le acababan de rechazar por el mensaje que predicaba. Algo que le permitió evangelizar a muchos en Corinto. Y esto desde ya nos comienza a dar algunas enseñanzas, algunos principios de lo conveniente que es abrir estudios bíblicos en casa. Porque quizás para una persona es difícil acercarse a un lugar litúrgico como este. Solamente un techo en punta y una cruz en la punta, ya eso pone ciertas barreras para algunos que no se van a sentir cómodos. Pero si se le invita a una casa donde esa reunión es acompañada de un café, no sé a cuánto les gusta el café, ¿amén? ¿Les gusta el café? El café es rico. ¿Y qué si le añadimos una arepa? Sepan que las arepas son originarias de Venezuela. Yo no me meto en ese lío. Yo soy colombiano, pero yo no me meto en ese lío. No, vamos a variar. Otro día con una pupusa, una baleada, un taquito. Pues en ese contexto amigable, no tan litúrgico, es más abierto hacia otras personas que jamás se acercarían a un lugar como este. Y quizás eso fue lo que sucedió en Corinto. Ya ahora ya no se estaban reuniendo, Pablo ya no estaba yendo a predicar el evangelio a la sinagoga, donde estaban los judíos, ahí frente a los líderes, y todo esta ceremonia que se hacía con tanta reverencia, sino que ahora, con reverencia igual, pero en otro lugar, en una casa, Pablo está predicando el evangelio. Y según el pasaje que acabamos de leer, esto permitió que Pablo evangelizara a muchos, otros en Cristo, quienes creyeron. Y hablando de la evangelización, podemos dar por sentado que de los que fueron evangelizados se encontraba el dueño de la casa, Ticio Justo, y también a Crispo, dos religiosos que ameritan nuestra atención. Pues como ven, a pesar de que uno era judío y el otro no, ambos conocían acerca del mismo Dios. De ahí porque Lucas describe a Ticio Justo, dueño de la casa en donde se reunían, como un gentil, o sea, una persona no judía, que adoraba a Dios. Y noten que el Dios al que se refiere Lucas cuando escribe esto no es un ídolo. Cada vez que la escritura se va a referir a un Dios falso, a los dioses paganos, a los ídolos, el escritor va a emplear la D minúscula.
cuando se refiere al Dios vivo y verdadero, se va a usar la D mayúscula. Así que la próxima vez que usted diga Dios te bendiga, asegúrese de usar la D mayúscula. Pero volviendo a lo que Lucas nos está enseñando sobre estos hombres, él nos dice que Ticio era un gentil, nos describe a Ticio como un gentil que adoraba a Dios, y a Crispo, de quien hablaremos otro día, en 2 semanas, como el líder de la sinagoga. Y la sinagoga, recuerden, es el lugar donde se reunían los judíos en el día de reposo. Y él era el líder, es decir, quien lideraba la liturgia y de paso la enseñanza de los judíos que se reunían ahí para adorar y para aprender más sobre Dios. Ahora bien, aunque parezca extraño y quizás contradictorio que alguien pueda adorar a Dios sin haber oído y creído el Evangelio aún, quiero aclarar que esto es más común de lo que imaginamos. Pues relatos como este nos enseñan que hay religiosos que adoran y hablan de Dios, pese a que aún no confían plenamente en el Señor. De hecho, si diéramos un vistazo a los relatos de la conversión de Lidia, allá en Hechos 10, y de Cornelio, en Hechos capítulo 16, notaríamos que ambos eran devotos a Dios antes de que creyeran el Evangelio. Mucho antes de que lo oyeran, al menos. Ya tenían cierta inclinación a adorar a Dios. De Lidia se dice literalmente, ella adoraba a Dios. Y de Cornelio se nos dice que él era un hombre devoto a Dios y que oraba a Dios. Junto a eso, cabe señalar que dicha realidad no solo es algo que ocurre a menudo, sino también algo que ha ocurrido siempre. Y como muestra de eso, la Biblia nos enseña que cuando el rey Sargón II pobló Samaria con gentiles, en reemplazo de los israelitas que fueron desterrados, es decir, extraditados, tras la caída del reino del norte en el año 722 a.C., este texto nos dice que los nuevos residentes comenzaron a adorar. Pero en ese caso, ¿sabe por qué adoraban? Por mera conveniencia y no de corazón, según costumbres religiosas que aprendieron en ese lugar. Pues de acuerdo a Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 24-34, y sepan que es un pasaje bastante extenso, pero vale la pena leerlo con atención y así detallado. De acuerdo a ese pasaje, cuando el rey de Asiria transportó grupos de gente desde Babilonia, Cuta, Aba, Hamad y Sefarbaim, y los reubicó en las ciudades de Samaria en reemplazo del pueblo de Israel, ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron sus ciudades. Pero, ya que estos colonos extranjeros no adoraban al Señor cuando recién llegaron, el Señor envió leones que mataron a algunos de ellos. Por esa razón mandaron un mensaje al rey de Asiria, en el cual le decían: la gente que has mandado a habitar las ciudades de Samaria no conoce las costumbres religiosas. O sea, aquí el problema no era que no conocían a Dios en la mente de estos que están comunicando el mensaje, sino que creo que este es un problema más de las prácticas. Ellos no conocen las costumbres religiosas del Dios de ese lugar, así que necesitamos resolver esto de alguna manera, pues Él ha enviado leones a destruirlos.
porque no lo adoraron como se debe. Al menos eran conscientes de que lo que estaban enfrentando no era más que un juicio, que un castigo por no adorar a Dios como se debe. Entonces, el rey de Asiria ordenó: manden de regreso a Samaria. Recuerden que a todos los israelitas se los llevaron, ¿no? A ellos fueron todos desterrados. Dice él: manden de regreso a Samaria a uno de los sacerdotes. O sea, de todos los que salieron de ahí, que traigan a uno y que sea un sacerdote, que viva allí y le enseñe a los nuevos residentes a adorar a Dios. No, que le enseñe las costumbres religiosas del Dios de este lugar. Entonces, uno de los sacerdotes que había sido desterrado de Samaria regresó a Betel y les enseñó a todos los nuevos residentes cómo adorar al Señor. Sin embargo, los diversos grupos de extranjeros, a la vez, mientras que aprendían cómo adorar, siguieron rindiendo culto a sus propios dioses. En todas las ciudades donde habitaban, colocaron sus ídolos en los santuarios paganos que la gente de Samaria había construido. Los que eran de Babilonia rendían culto a ídolos de su Dios. Sucot-Benot, a su Dios, Sucot-Benot. Los de Cuta rendían culto a su Dios Nergal. Los que eran de Hamat rendían culto a Asima. Los habitas rendían culto a sus dioses esos son nombres rarísimos, Nibhaz y Tartak. Y la gente de Sefarbaín hasta quemaba a sus propios hijos en sacrificio a sus dioses Abramelech y Anamelech. Los nuevos residentes adoraban al Señor. Oiga, gente que adora religiosamente, adoraban al Señor, pero también elegían de entre ellos a cualquiera y lo nombraban sacerdote para que ofreciera sacrificios en los lugares de culto. En pocas palabras, se apresuraban a nombrar líderes sin evaluarlos primero. Y por ende, aunque los habitantes adoraban al Señor, seguían tras sus propios dioses, según las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían. Todo esto sigue igual hasta hoy. Y me atrevo a decir que aunque esto fue escrito cientos de años atrás, esa frase la podemos implementar hoy y decir: todo esto sigue igual hasta el día de hoy. Y muestra cómo eso es como ¿cómo se puede decir? En pos del Dios del qué dirán, o el pos del Dios mi cuerpo para que no se dañe, en pos de mi carrera universitaria. Al día de hoy tal vez no se están quemando hijos, se están abortando. Ya los dioses en esta época quizás no se ven como en aquel entonces, pero los ídolos continúan. Y personas que viven como quieren pueden estar entre nosotros siguiendo a sus ídolos y al mismo tiempo adorando a Dios. Y no a un ídolo, adorando al Dios con D mayúscula, al Dios verdadero. Todo esto sigue igual hasta hoy. Ellos continúan con sus prácticas antiguas, en vez de adorar verdaderamente al Señor y obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él les dio a los descendientes de Jacob, a quien le cambió el nombre por el de Israel.
¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que una persona puede adquirir conocimiento sobre Dios y comenzar a practicar una adoración religiosa por el resto de su vida y aún así acabar condenado en el infierno. Pues a pesar de que conocen algunas verdades, varias verdades, bueno, hay casos en los que a pesar de que conocen muchísimas verdades sobre Dios, no le conocen a Él verdaderamente. Permítame repetir esto. Hay personas que conocen verdades sobre Dios, pero no verdaderamente suficiente como para amarlo y confiar en su perfecta voluntad, descrita en sus decretos, ordenanzas, instrucciones y mandatos. Algo que debe impulsarnos a ver estos mandatos, estos decretos, estas instrucciones, estas ordenanzas con otros ojos. No como, es que este Dios pareciera que no quiere que yo disfrute la vida, cuando en realidad es todo lo contrario. Dios nos ha dado mandamientos, es para nuestro bien. Que estaba pensando esta semana que cuando las veces que he ido a un partido, fui una vez a un partido de básquetbol y otra vez fui a un partido de béisbol. Y llegaba el momento del kiss time, del kiss cam. Y estaba yo con mi esposa y yo era esperando que la cámara nos agarrara para darle un besote a mi esposa. Eso no es lo que estaba esperando el hombre que ha estado saliendo en esa noticia esta semana. Pero creo que antes de irse para ese concierto, sin imaginarse lo que se le venía, él pensó que era gracioso y satisfactorio engañar a su esposa y cometer adulterio. Sin imaginarse el daño que le iba a hacer a sus hijos. Sin imaginarse el daño que le iba a hacer a toda la comunidad. Bueno, hasta su empresa está siendo afectada. Y sobre todo eso, dos cosas, ambas muy graves. Él nunca consideró cómo estaba pecando contra Dios y contra la mujer a la que le prometió lealtad. Y vea el gran daño que esto va a causar. Quizás hasta generacional, no porque haya tal cosa como estas maldiciones generacionales, pero es que como individuos nosotros sí establecemos patrones que van a afectar a las demás generaciones. Pero eso sí, no lo podemos tomar como una maldición generacional como tal, porque no es como que Dios va a culpar a mis hijos de mis pecados. Pero sepan que por causa de mis pecados, estos van a influenciar a mis hijos, muchos de ellos van a imitar tales cosas y ahora Dios los va a juzgar a ellos, no por mis pecados, sino por los pecados de ellos, y eso va a seguir así. Hermanos, cuando Dios dice, no cometas adulterio, lo que le está diciendo al hombre es, disfruta el matrimonio, disfruta la mujer de tu juventud. Ámalos, cuídalos, hónralos, sírvelos, disfruta de ellos. ¿Y de qué nos está librando si nosotros nos aferramos a ese mandamiento, esposos? Que el día de mañana salimos en Kiss Camp y no vamos a andar con miedo, andamos con paz. Vamos a volver a casa alegre, los niños diciendo, papá, salimos en las cámaras. Qué bueno es Dios, ¿cierto? Que nos haya dado tantos mandamientos. Cuando uno mire esos mandamientos, uno tiene que decir, wow, Dios, si tú no me amaras, tú me hubieras dejado a mi propia suerte. Pero me has estado dando instrucciones. Hermanos, de ahí, ¿por qué Primera de Juan, capítulo 2:3, declara que nosotros podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos
sus mandamientos. Oigan, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. ¿Por qué menciono esto? Lo menciono porque me urge aclarar que conocer de Dios y conocer a Dios no es lo mismo. Pues mientras conocer de Dios es simplemente saber sobre Él. Como decía, algunos saben poco, algunos saben bastante, algunos saben muchísimo, pero aun cuando se sabe mucho de Él, eso no es lo mismo a conocerlo a Él. Pues conocer a Dios es mucho más que conocimiento intelectual, ya que además de conocimiento incluye y depende de una relación personal con Él, mediante la cual, oigan esto, somos impulsados a amarlo. Una relación que me permite conocerlo más y en la medida que lo estoy conociendo más, eso me va impulsando a amarlo más y algo más. ¿Sabe qué es? Y a confiar más en Él. A tal punto que ahora yo ya no veo sus mandamientos como un verdugo que está en mi contra, sino que yo confío tanto en Dios que yo digo, si Dios dice que es de esa manera es. Esa es la manera que conviene. Yo confío en Él y en todo lo que Él demande de nosotros. Aún si no coincide con lo que quiero personalmente, y todos nosotros a menudo nos encontramos en esa situación. Yo quiero algo y lo anhelo, pero la palabra de Dios me dice algo diferente. Pues es mi amor por Dios y mi confianza la cual se desprendió o resultó de conocerlo a Él, la que me va a llevar a decir, ¿sabes qué? Que no sea mi manera, vamos a tratar a la manera de Dios. Pero ¿qué del consejo que te dio el abuelo? ¿Qué del consejo que te están dando tus amigos? Dice Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Maldito, dice la Escritura, maldito aquel que pone su confianza, que confía en el hombre. Más bendito, bienaventurado el que confía en el Señor. Hermanos, como les digo, esto de conocer al Señor es lo que nos impulsa a amarle, obedecerle, a confiar en Él. Y esto debe ya darnos un principio a nosotros cuando estemos guiando a otras personas, especialmente a ese hijo rebelde, a esa hija rebelde, a esa persona la cual la sociedad desprecia por causa de sus vicios. Hermanos, el problema o la solución no es simplemente decirle, mira, ya deja de consumir, deja de emborracharte, porque esa persona, por cualquier razón que sea, así sea por conveniencia, como los nuevos residentes de Samaria, al ver las consecuencias de sus cosas, puede llegar a que hasta se hagan religiosos y hasta adoren a Dios, pero no lo adoren de verdad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ellos? ¿Seguirles diciendo que dejen de tomar? ¿Que dejen de estarse drogando? ¿Sin tratar primero el corazón? Lo que hay que tratar es el corazón. Ese corazón duro hay que tratarlo con la palabra de Dios. Comenzarle a señalar quién es Dios. Y especialmente quién es Cristo, porque es a través de Cristo que Dios se ha revelado a nosotros. Él es la imagen visible del Dios invisible. Y que en la medida que esa persona comienza a conocer a Dios, dice, oh, wow, yo creía saber, como que me las sabía todas y me molestaba cuando la gente me daba consejos, aun si era mi papá, si era mi mamá. Pero veo que Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, Él es la fuente de la sabiduría. ¿Cómo ignorarlo? A este Dios tan grande, a este Dios que me ama. No, pues, como mínimo, de manera recíproca, voy a corresponder a ese amor amándole. Por eso el Señor dice que Él nos amó primero. Y ahora, ¿qué ocurre cuando yo estoy amándole? Por la confianza que tengo en Él,
soy impulsado a obedecerle, aún si lo que Él demanda no coincide con lo que quiero personalmente o con lo que yo solía creer anteriormente, en aquel entonces cuando no le conocía. Lo cual nos lleva de la mano a la pregunta más importante que nos podemos hacer en esta tarde. Así que va a aparecer en pantalla, yo voy a contar hasta 3 y para los nuevos que nos acompañan, sepan que este es el momento en que yo me preparo a compartirle las aplicaciones. Pues la idea es que de esto que usted aprendió, usted de alguna manera pueda aplicar esto a su vida diaria. Pues más que información, ¿qué es lo que quieren? Transformación. Queremos un cambio. Y por eso es la audiencia a la que le corresponde hacer esta pregunta. Y yo me uno a esto, sepan. Yo soy el que va a las aplicaciones, pero yo soy el primero, mientras escribo esto, que comienza a decir, ¿ahora qué, Señor? ¿Ahora qué ante todas estas verdades? Y aquí tengo 3 aplicaciones que voy a compartir con ustedes luego de que hagan la pregunta más importante. 1, 2 y 3. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, si de verdad conoces y amas a Dios, procura obedecer sus mandamientos. Pues de acuerdo a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4 al 5, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. De hecho, en la medida que voy mencionando estas aplicaciones, podríamos comenzarnos a hacer, creo que nos conviene hacernos una evaluación personal, una autoevaluación, autoexaminémonos, preguntémonos, ¿estoy obedeciendo con gusto y procurando? Aquí no es una intención de que vamos a obedecer de manera absoluta y completa los mandamientos. No, el pecado mora en nosotros. Pero ahora hay algo que nos esté impulsando a obedecer a Dios y cuando miramos es amor por Dios. Amo a Dios y en la medida que lo conozco, esto se está manifestando por cómo estoy procurando obedecer sus mandamientos. La segunda aplicación sería, si de verdad conoces y amas a Dios, ama a los demás. Ama a los demás. O como dice 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama, ¿qué pasa? Es un hijo de Dios. ¿Y qué? Conoce a Dios. Noten cómo conocer y amar van de la mano. Pero el que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Y la pregunta que nos podemos hacer para evaluarnos es, ¿estoy amando a los demás? O sea, ¿estoy amando a Dios? ¿Estoy amando a los demás? ¿Estoy amando a Dios de tal forma que soy continuamente impulsado a obedecerle? Y es evidente por cómo estoy tratando de obedecerle. Es evidente por cómo me duele cuando no le obedezco. Porque conozco a Dios y y le amo. Él que es amor, Él ama no solamente a sus hijos, Él ama a sus demás criaturas. ¿Estoy amando a mis hermanos? ¿Y estoy amando a mi prójimo? En tercer lugar, si de verdad amas a Dios, asegúrate de no odiar a ningún creyente, ni de esta iglesia, ni de otra.
Tus resentimientos hacia un hermano no tienen lugar en la vida cristiana. Pero es que eso fue en tal lugar, eso pasó hace mucho tiempo, y es que usted no sabe lo que me hizo. Un creyente no puede ni debe odiar a otro creyente. Evalúate. ¿Amas a Dios? ¿Amas a los demás? Y antes de que te apresures a decir sí, amén, evalúa. ¿Será que amando a 999.999 personas estás odiando a uno? ¿Y ese uno es un creyente? Porque si es así, eso te puede dar una idea de cuál es tu estado espiritual. Y quizás puede hacer que descubras que te estás engañando. Estás viviendo una religiosidad y te estás conformando al hecho de que no estás adorando a ídolos, sino al Dios verdadero. Yo adoro a Dios. Yo sirvo a Dios. Y quizás es que, pese a que sabes de Dios, no conoces a Dios. Y por ende, no le amas. Y por ende, no confías en Él. Y por ende, no le obedeces. Pero si de verdad amas a Dios, asegúrate de no odiar a ningún creyente. Primera de Juan 4:20. Pues si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente. Noten que no dice a otro creyente de su iglesia. No. Recuerden, la iglesia universal que se reúne en iglesias locales. Puede ser un creyente de cualquier parte del mundo, de cualquier época. Pero es que ya se murió. Sí, pero tu resentimiento sigue bien vivo. Y eso es delicado. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Porque dice, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? En pocas palabras, la idea es que sea evidente que conocemos y amamos a Dios. Pues como dijo el medio hermano de Jesús, es decir, Santiago, en Santiago 2:14, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Miren esta pregunta, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? La respuesta es obviamente no. Obviamente no. ¿Saben por qué? Porque de acuerdo a la Escritura, la salvación que Dios concede por gracia, una vez confiamos en Jesús, conlleva a buenas obras. Sí es cierto que la Biblia dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Pero tan cierto como eso, Pablo continúa diciendo que aunque la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, Efesios capítulo 2, versículo 10, los cristianos somos la obra maestra de Dios, quien nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Para qué? A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Una salvación que es dada sin obras, no requiere obras de nuestra parte para recibirla, es un regalo por gracia. Nadie se lo merece y Dios por gracia se lo da. Pero es una salvación que se evidencia, que se manifiesta a través de las obras que el Señor preparó. O sea, que no es por obras, sino por gracia, pero es por gracia y se demuestra por obras. Oh, wow, hermanos. Una verdad que no podemos pasar por alto. Ahora bien, ya que hablé de la salvación por gracia que Dios da,
Quiero, reiterar las preguntas que debemos hacernos. ¿Estás amando a Dios? ¿Le estás obedeciendo? ¿Confías en Él? ¿Crees que conoces de Él o que lo conoces a Él? ¿Qué deriva de eso? Además de amarle a Él, ¿estás amando a los demás? Y al amar a los demás, ¿estás amando a tus hermanos de la iglesia? ¿Estás seguro que no guarda rencor o tiene odio hacia otro hermano? Eso por un lado. Pero también quiero dedicar el tiempo que me queda para contarle a todos los que reconocen al oír esto que de verdad no adoran a Dios. O dicho de otra forma, que no adoran a Dios de verdad. Que quizás lo adoran religiosamente. Que quizás lo adoran porque eso fue lo que le enseñaron sus papás. Eso fue lo que aprendió a hacer porque en un tiempo cuando vinieron los leones de los problemas, en ese tiempo pues fue a una iglesia y ahí aprendió a adorar y abrazó esa religión y me siento cómodo diciendo que soy cristiano, aunque no me haya arrepentido de mis pecados, aunque no tenga el más mínimo interés de obedecer al Señor, aunque me da igual cuando lo obedezco, aunque me resiento con la gente de la iglesia y con gente de afuera, aunque no amo ni a Dios en sí ni a las personas. Si ese es el caso, yo quiero dedicar tiempo a esos que honestamente dicen, hermano, ¿no sabe cuánto me preocupa ahora que oigo todo esto? Porque pareciera al evaluar mi vida que yo no adoro a Dios de verdad. Quiero mostrarles cómo es que Él extiende su misericordia a personas religiosas y no religiosas. Y si bien uno se imaginaría que el camino a Dios es uno para los irreligiosos, que no creen en la existencia de un Dios. Otro camino para los paganos politeístas, o sea, más de un Dios, y ese puede incluir al Dios vivo y verdadero, pero otros dioses también de paso. Uno podría imaginar, no, eso es un camino para los irreligiosos que no creen en la existencia de Dios, otro para los paganos politeístas que creen en varios dioses, y otro camino para los religiosos que no son politeístas sino monoteístas, que adoran al Dios verdadero sin conocerle. La verdad, aunque uno podría imaginarse que el camino es distinto para cada uno de estos, la verdad es que no es así. Pues la única manera en que podemos ser impulsados a amar, a adorar y obedecer a Dios debidamente es conociéndole de verdad a través de su Hijo Jesucristo. Pues como dijo Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 9, en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y por lo tanto, como él mismo dijo, el mismo Jesús dijo, y lo dijo mientras conversaba con sus discípulos en Juan 14:6, Él es el camino. No es que hayan varios caminos. No, Jesús es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Y por ende, nadie, religioso o irreligioso, nadie puede llegar hasta el Padre si no es por Él. Por eso, mi querido amigo, mi querida amiga que me acompañas en este día, esta invitación no es a que te unas a una religión. No. Esta es una invitación a una relación personal con Dios. Una relación que fue rota a causa de nuestro pecado.
Cuando te hablo a ti, quiero que estés en paz al saber que nadie aquí te está juzgando por no conocer a Dios, porque nosotros ya estuvimos ahí. Nosotros vivimos como sin Dios en el mundo. Algunos religiosamente y otros como paganos y otros como si Dios no existiera. Pero todos teníamos en común que ninguno conocía a Dios. Y por eso sus mandamientos eran para nosotros un verdugo. Ay, eso de guardarse en santidad para el matrimonio, ¿para qué eso? No, démosle, disfrutemos de la vida alegre. Dejen que los muchachos y las muchachas vayan y se entreguen en sus pasiones para que se conozcan, para que se desarrollen. Hermanos, vaya mire a ver cómo terminan las vidas de esas personas. Hombres que se acostumbran a su inmoralidad y no logran serle fiel a la mujer con la que se casan el día de mañana. Hermanos, si no podemos ser fiel a Dios durante la soltería, ¿qué le hace pensar que va a ser durante el matrimonio? Y nuevamente, no te estamos jugando, todos estuvimos. Si no es de esa manera, pero todos estuvimos de alguna manera despreciando los mandamientos de Dios para hacer las cosas a nuestra manera. Ahora, lo más grave de esto no eran necesariamente las consecuencias que íbamos a recibir, a enfrentar las consecuencias de aquí y ahora, porque por más doloroso que es, créeme que eso no se asemeja a la consecuencia eterna de que la persona, por causa de sus pecados y debido a la justicia y santidad de Dios, sea arrojada al infierno eternamente una vez muera. Porque dado que hemos pecado contra Dios, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que tiene que ver con la santidad y justicia de Dios. Pero hay buenas noticias. La buena noticia es que el Dios santo y justo también es un Dios amoroso. Él es compasivo, lleno de gracia y misericordia. Y esta misericordia fue manifestada en que en vez de abandonarnos a nuestra suerte y dejar recaer su juicio sobre nosotros, Él quiso revelarse a sí mismo para que lo conociéramos. El Dios invisible quiso revelarse a nosotros. ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo, la imagen visible del Dios invisible, en el que habita toda la plenitud de Dios. Jesucristo se encarna, nace de una virgen. Vive una vida perfecta, la vida que tú y yo no hemos vivido y no podemos vivir por causa del pecado. Pero al final de sus días aquí en la tierra, vino y recibió la muerte que tú y yo merecemos recibir por causa de nuestros pecados. Jesucristo murió en una cruz y a esa cruz llevó el pecado de todos aquellos que iban a arrepentirse de su pecado y a confiar plenamente en Él. Aquellos que al oír el Evangelio y al saber que este que nunca pecó resucitó de entre los muertos porque la muerte no lo pudo retener, a esos que al creer en esto ponen toda su confianza en Él, en aquel el que lo envió. A ellos el Señor prometió vida eterna, perdón de pecados, una nueva identidad, si de verdad le has recibido como Señor y Salvador. Así que, mi querido amigo, querida amiga, no tomes por coincidencia de que tú estás aquí hoy. El Señor te quiere hablar. El Señor te dice que tiene un plan para ti. Y ojalá que ese plan, por como respondas hoy, sea de vida eterna y no de condenación. Aprovecha el momento en el que Dios te extiende los brazos, ese Dios invisible,
y a través de su Hijo se acerca a ti, acércate a Él. No lo rechaces, no lo desprecies. Ven y confiésale y dile, soy un pecador. Ten misericordia de mí. Di como Job, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Y de ahí en adelante, en la medida que cultivas el conocimiento de Dios, que eso permita, estoy leyendo la Escritura, congregándote regularmente, participando de los estudios bíblicos, no te quedes en el conozco de Dios, pases a conocerlo a Él y que entonces todos podamos glorificar a Dios por los cambios que vengan en tu vida. En otras palabras, yo no te estoy diciendo deja de tomar, deja de fumar, deja de estarte acostando con el marido, con la persona que no es tu marido. Yo no te estoy diciendo deja de ser borracho, deja de estar yendo donde las prostitutas, no te estoy diciendo deja el vicio, nada de eso. Te estoy diciendo ven a Cristo en arrepentimiento y fe, que te espera tu buen Salvador. Que el Señor nos ayude.